Muchas gracias por venir. La verdad es que lamentamos mucho no poder acoger a todos los que quisiéramos y todos los que han venido. No sé si vamos a pedir al ayuntamiento a ver si nos deja la parcela esta del antiguo hospital porque no sabemos qué otra solución. Ya digo que es un orgullo que el Colegio de Médicos tenga esta aceptación en estos aforos y en esta labor que tenemos los médicos a través del colegio de divulgación de la sanidad. Y afortunadamente contamos con una vocalía de jubilados, con un grupo de médicos jubilados, con muchas ganas todavía de ofrecer su sabiduría a la población. Y hoy es el último día de la temporada, ¿no? Quiero agradecer a Jesús Rodrigo, el vocal de jubilados, que tanto está dinamizando su vocalía, no solamente en estas sesiones a la población, sino en muchas otras cosas, y mantiene muy activa a todo ese grupo de médicos jubilados. Y cerramos hoy las sesiones con un buen amigo y un gran traumatólogo, el doctor Paco Güemes. Paco Güemes le llamamos a todos los que le conocemos, y que nos va a hablar de un tema candente como es la artrosis. Yo, sin más, agradecer nuevamente la presencia, agradecer a Jesús y a Paco, y os dejo con el vocal de jubilados. Hola, buenas tardes. En principio, gracias por vuestra asistencia, que nos desborda. Es difícil buscar una solución a este problema, porque el salón no va para más. Y por otra parte, tenemos que atender a unas normas de seguridad y no podemos tener más aforo del permitido. Lo que vamos a hacer, y ya lo hemos hecho otro día y lo vamos a repetir esta vez, es que les he dicho a los que se quedan fuera que el próximo jueves, otra vez, el doctor Francisco García Güemes repite la conferencia para el que quiera venir. Además, esta conferencia se graba y se sube a la página web del Colegio de Médicos de Burgos, que es combu.es, combu.es. Entonces se entra en esa página y allí se trastea eso y sale la conferencia de hoy. Lo haremos todos los días. Bueno, aparte de eso, dar las gracias una vez más por vuestra asistencia. Hoy es un día que hace muchísimo calor. Ahora, en cuanto se despeje la puerta, abriremos para que entre aire. Y nada, hoy vamos a hablar, es la última charla ya. Empezamos a finales de noviembre. Este próximo curso lo adelantaremos. Haremos o finales de septiembre o finales de octubre. Siempre es la última semana del mes, el jueves último, donde damos una charla de divulgación de algún tema sanitario que sea de interés. La mayor parte de los ponentes suelen ser médicos jubilados, ya con experiencia, pero a veces hay temas que todavía no hay jubilados expertos en ese tema y acudimos a otros. Bien, hoy nos va a hablar el doctor García Güemes de la artrosis. La artrosis todos sabéis el nombre, la palabra artrosis significa degeneración de una articulación. Y en este caso va a hablar de las dos articulaciones que, junto con las de las manos, son las más frecuentes en las personas ya de edad. Se habla que incluso más del 60% de las personas por encima de 60 años tienen artrosis de rodilla, en distinto grado, por supuesto. Es una enfermedad que va avanzando y que consiste, como nos contará, pues en una degeneración del cartílago que hace que la articulación se mueva. Afortunadamente, la medicina ha avanzado y hay soluciones. Hay datos cada vez para prevenir y hay soluciones para curar. El doctor García Güemes es un traumatólogo que ha ejercido siempre en el Hospital General Yagüe, primero y ahora últimamente en el Hospital Universitario. Formó parte del servicio de traumatología. Se formó en la Universidad de Navarra como médico y después como especialista en Ramón y Cajal en Madrid.
Su experiencia, su labor profesional siempre ha sido en Burgos. Aquí pues, ha destacado por su arte, sobre todo en la ortopedia. Yo soy pediatra y recuerdo que los niños con problemas ortopédicos los consultábamos, porque no era que se hubiera especializado en ortopedia, porque es traumatólogo y afecta a patología, cualquiera traumatológica, pero como que se dedicaba un poco más a ello. Es un excelente profesional, un buen compañero y, como vais a ver, pues nos va a enseñar un poco sobre esto de la artrosis, y nos va a decir intentar cómo prevenirlo. Muchas gracias, Paco. Te doy la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bien. Buenas tardes a todos. Estoy un poco abrumado por la cantidad de gente que ha entrado y la que se han quedado fuera. Y intentaremos, bueno, pues no defraudarles. Bueno, entonces, sin más dilación, vamos a empezar a meternos con el tema que nos ha reunido aquí hoy, que es la artrosis. La artrosis, como bien ha dicho el doctor Jesús Rodrigo, es un tema muy frecuente y un problema de salud muy significativo. Es decir, que hay mucha gente afectada y además son ingentes los medios, tanto sanitarios como económicos, que hay que poner para su tratamiento. Entonces, dentro de este ámbito importante y al ser tan frecuente, todos tenemos una idea más o menos clara de lo que es la artrosis. Pero conviene que sepamos o veamos qué dicen algunas instituciones sobre lo que realmente es la artrosis. He traído dos muy diferentes. Arriba está la RAE y abajo la OMS. La RAE, experta en definiciones, lógicamente, nos dice en la Real Academia Española que la artrosis es una alteración patológica de las articulaciones de carácter degenerativo y no inflamatorio, que además puede producir deformaciones visibles en la articulación afecta. Bien. Y la OMS, más experta en salud que en definiciones, nos dice que es un proceso degenerativo articular, con degradación del cartílago, crecimiento del hueso subcondral que está debajo del cartílago, y sinovitis crónica de intensidad leve. Es lo mismo con palabras un poco diferentes, pero coinciden en lo más básico, que se lo he destacado ahí. Primero, las dos dicen que es un proceso degenerativo, y eso sitúa la artrosis en un contexto muy determinado, porque la medicina actual no controla bien los procesos degenerativos, no puede ni impedir su aparición, aparecerán y además progresarán. Y con los medios que tenemos actualmente, pues nos limitamos a aliviar los síntomas que produce, disminuir sus incapacidades, pero no podemos curarlo realmente estos procesos. Y luego coinciden también en otro punto importante. Nos dice la RAE que no es inflamatorio y la OMS nos advierte que, bueno, siendo un poco más específico, sinovitis crónica de intensidad leve, que puede haber una inflamación leve. En cualquier caso, la inflamación no va a ser lo importante de esta enfermedad y si existe será en importancia o de escasa importancia. Y eso viene a cuento, es conveniente saberlo, porque hay muchas enfermedades, un grupo muy amplio, algunas de ellas están ahí reseñadas, que tienen un marcado carácter inflamatorio y que en el curso y en el proceso de su evolución, pues a veces producen lesiones articulares importantes, incluso destrucciones de una articulación, que obligan a poner una prótesis, cadera, rodilla o de otro tipo, igual que haríamos en un caso de artrosis. Pero son procesos diferentes, con evoluciones muy distintas y que tienen tratamientos también diferentes de la artrosis. Por eso hay que saber distinguirlas y diferenciarlas bien. Aquí tienen un poco las diferencias más significativas que habría entre la artrosis, que es el tema que hoy nos ocupa, de esos procesos inflamatorios o artritis, ¿verdad? La artrosis, ya hemos visto en las definiciones, nos avisaban de que ataca al cartílago, es el cartílago lo que va a degenerar. Luego ya el resto de las partes de la articulación también irán cayendo, pero es el cartílago donde empieza el problema. En la artritis no, es la membrana sinovial. La membrana sinovial es la que envuelve la articulación por dentro. Ahí va a empezar el problema en las artritis. La artrosis, bueno, el principal síntoma será la rigidez y el dolor, y la inflamación no es común, efectivamente, ya lo han dicho también las definiciones. En cambio, la artritis no. La artritis, las articulaciones afectadas estarán aumentadas de tamaño, estarán rojas, estarán calientes, es decir, estarán inflamadas, francamente inflamadas. La artrosis, además, como un proceso degenerativo que se asocia al envejecimiento, aparece pues, de los 40 en general en adelante, en tanto que la artritis no, aparece a cualquier edad, incluso en gente joven o en niños. La artrosis solo tiene síntomas articulares, no tiene ningún síntoma extraarticular. Nos dolerá
o nos veremos limitados por aquella articulación afectada de artrosis. No tendremos ningún otro síntoma en el organismo. La artritis no. Aparte de la lesión o los problemas articulares que tengamos, presentará síntomas a otros niveles, en la piel, en el aparato digestivo, incluso en la vista, digamos, en sitios muy diversos. La artrosis, en general, la rigidez no es muy duradera, sí que lo es en la artritis. Una característica que también la diferencia muy bien es que el dolor en la artrosis empeora con la movilidad. La articulación es un engranaje que, si no funciona bien, cuanto más lo movamos, más nos dolerá. En la artritis no, es el dolor en general el que empeora. El dolor empeora con el reposo. Es típico en los procesos artríticos, por las noches, cuando uno está reposando en la cama, es cuando más les duele, y es el empezar a mover cuando poco a poco eso se va aliviando. Y por fin, bueno, la artrosis no es una enfermedad autoinmune, ya lo sabíamos, es una enfermedad degenerativa. En cambio, la artritis sí. La artritis aparece porque nuestro sistema inmune funciona mal y por eso desarrollamos algunas de esas enfermedades que anteriormente hemos visto. De modo tal que esquemáticamente la artrosis sería esto. Todo empieza por una lesión de esta banda azul que representa el cartílago. Es cierto que eso de alguna manera irrita la membrana sinovial, que sería esta que aparece aquí enrojecida, un poco engrosada, aquí casi no se ve, como ven, engrosada. Y cuando la degeneración del cartílago alcanza las capas más profundas, el hueso que está por debajo, que es el hueso subcondral, este que señalo aquí, pues también cambia. Empiezan a aparecer ahí pues aumentos de densidad, a veces quistes y crecimientos anómalos del hueso, como esta especie de verruga aquí que se llaman osteofitos, ¿verdad? O sea que finalmente toda la articulación se ve afectada, aunque sea el cartílago el que inicia el proceso. Esto un poco es lo mismo, es el círculo vicioso que se forma cuando la artrosis se inicia. Primero se lesiona el cartílago por estas fuerzas mecánicas, estos productos de degradación del cartílago van a irritar la membrana sinovial, se defiende pues, segregando una serie de sustancias que a su vez van a irritar nuevamente el cartílago, que intenta defenderse creando otras sustancias que lo que hacen es aumentar la degeneración y esa forma de esta manera un círculo vicioso, como digo. Y cuando ese problema ya va alcanzando las capas profundas del cartílago, el hueso subcondral, que es este que está aquí abajo, pues también sufre los cambios y aparecen esta especie de sobrehuesos, ¿verdad?, que son los osteofitos. De modo tal que si nos acercásemos o pudiésemos asomarnos a una articulación normal, veríamos algo como esto de aquí arriba, una superficie lisa, blanca, brillante, sin ninguna irregularidad en su interior, que es el cartílago hialino. El cartílago hialino es el que cubre el extremo articular de los huesos. Es un tejido muy especial, está muy preparado para soportar las presiones y como características curiosas, ¿verdad?, les puedo decir que es un tejido que no tiene ni vasos sanguíneos ni nervios. El cartílago carece de vasos sanguíneos, carece de nervios. Solamente está preparado para su función, que es soportar las presiones. Esto, nos asomamos aquí a esta otra articulación y esta articulación ha empezado a hacer un proceso de artrosis. Ven que esa superficie que veíamos antes pues ha desaparecido en gran parte, es muy irregular, van apareciendo aquí unas áreas son rosadas, que realmente este es el hueso subcondral que ha quedado expuesto por el cartílago, se ha ido desprendiendo. Bueno, pues es una articulación que está en un proceso de artrosis y que a veces estas áreas son rosadas serán mayores y la superficie cubierta por el cartílago serán menores. Si en lugar de verlo de visu, lo que nos enseñan es una radiografía, pues también podremos distinguir la artrosis fácilmente. Esto sería una radiografía de una pelvis. Si nos vemos en este lado, vemos que yo puedo seguir este contorno, ¿verdad?, de esta cabeza del fémur, que es un contorno circular, veo los límites perfectamente y que encaja a la perfección con esta cúpula también semicircular, que es el cotilo de la pelvis. Entre medio hay un espacio, que ven aquí, por todos los sitios, que es el cartílago, porque el cartílago no lo vemos con las radiografías, es transparente a las radiografías, lo veremos el hueso. Todo el mundo entiende que si este fémur se mueve, pues bueno, habrá un buen encaje y se podrá mover sin ninguna dificultad, no habrá problema para que se mueva, esta cadera está estupendamente. Pero si nos vamos al otro lado, aquí ha cambiado mucho las cosas. Es muy difícil seguir dónde está la cabeza del fémur, es muy irregular, está a veces en contacto con esta otra cúpula que tampoco ya está la cúpula, sino es una superficie como aplanada. Bien, se ha perdido por completo la forma, incluso aquí ha crecido un osteofito, de eso es lo que hablábamos antes, una especie de visera. Bueno, pues está claro que si este fémur se quiere mover, va a tener importantes dificultades, chocará inmediatamente un hueso con otro, se moverá muy poco y encima dolerá por este contacto directo de un hueso con otro. Similar cuestión, otro ejemplo, pues en esta rodilla lo mismo, quiero decir que vemos cómo seguimos aquí estas líneas que son
la tibia, son líneas levemente curvas que se adaptan perfectamente a las líneas también levemente curvas del fémur. Y el espacio articular, ya digo, donde se encuentra el cartílago que separa el fémur y la tibia, ven que es homogéneo en los dos lados, en este lado y en este. Esto está muy bien. Vamos a este lado y nos encontramos pues, que aquí las cosas han cambiado mucho. Hay un hueso que está en contacto directo con el otro, la tibia y el fémur han chocado, aquí la interlínea se ha abierto. Cuando esta rodilla se quiera mover, evidentemente estos huesos, va a haber aquí un roce muy intenso, moverá poco, será doloroso, en fin, no funcionará adecuadamente. Situación parecida en este otro lado, incluso aquí podemos ver con precisión hasta el osteofito del que hablábamos antes, que está como empezando a crecer. Y si lo que vemos es externamente, hablaba en las definiciones de que también produce deformidades. Claro, el ver deformidades por la artrosis depende de cómo sea la articulación. Si la articulación es profunda, como el hombro o la cadera, pues no podremos ver la deformidad porque están cubiertas por grandes masas de músculo. Pero si la articulación es superficial, como ocurre aquí en las de la mano, pues enseguida ven, cualquier alteración en la articulación la veremos enseguida las deformidades que produce. O sea, que las deformidades en general existen siempre, pero se ven o no se ven en función de lo superficial que sea la articulación. Entonces, resumiendo, la artrosis empieza por la degeneración del cartílago y finalmente aparece también la sinovitis, esa pequeña inflamación sinovial y las alteraciones del hueso subcondral. Al final, toda la articulación se verá afectada por el inicio de esa lesión degenerativa del cartílago, que es como han empezado las cosas. Esta no vamos a entrar mucho, como muchas cosas en medicina, la artrosis está clasificada en grupos. Yo creo que no me la he llegado a aprender nunca, porque es una clasificación muy engorrosa, simplemente que les quite un poco la idea de que si a uno le dicen que tiene una artrosis grado 4, pues tiene una articulación completamente destrozada y habrá que pensar en que hay que operarle, y si la tiene de grado 1 o 0, pues las cosas están bastante bien y no hay de momento mucha preocupación. Pero ya digo que es un poco farragosa. Habíamos hablado de que la artrosis es un problema de salud muy importante y este es uno de los motivos. Fíjense cómo ha evolucionado el número de casos de artrosis a nivel mundial entre los años, en este caso, 1990 y 2019. En apenas 30 años se ha más que duplicado. Ha pasado de menos de 300 millones a más de 600. Esto principalmente son dos motivos. Uno, en el mundo cada vez somos más personas, vivimos más gente, pero sobre todo es que vivimos más años. Y entonces la edad media de la población ha aumentado. Entonces, al aumentar la edad media de la población, el número de artrosis se está incrementando de una manera muy rápida. Esta gráfica ya también nos señala otro dato importante, y es que la banda azul, que corresponde a la artrosis de rodilla, ven ustedes que es con diferencia la más frecuente de todas. Sigue la de la mano, es la banda verde, y la artrosis de cadera, queda aquí en un tercer lugar, pero muy lejos, desde luego, en cuanto a frecuencia, de la rodilla y de la mano. Fundamentalmente, la rodilla es la que tiene una incidencia mucho mayor que cualquier otra. ¿Y por qué aparece la artrosis? A veces es muy fácil saber por qué aparece la artrosis, ¿verdad? Cuando tenemos un factor local, que he puesto aquí, que a esa articulación le ha pasado algo, pues enseguida podemos echarle la culpa de la artrosis. ¿Qué factores locales pueden ser? Pues una anomalía articular, que por una enfermedad o por un trastorno genético se ha desarrollado mal la articulación, o porque ha tenido un accidente y ha habido una fractura en esa articulación, o bien por un trabajo especialmente penoso para una parte del organismo y también entonces ha causado que esa sobrecarga produzca artrosis. Pero estos casos son los más infrecuentes, no son los más frecuentes, aunque luego los veremos, son los más raros. Lo más normal es que ninguna de estas cosas se dé y la artrosis aparezca. Entonces hablamos de factores de riesgo generales. Y sin poder echar en general la culpa a ninguno de ellos, todos suelen contribuir en parte. Los principales, se les he señalado aquí, es la edad, el sexo, la herencia, la obesidad. Y luego aquí en negro hay otros que en su día se han considerado también factores de riesgo, pero que ya o no se consideran o su valor como factor de riesgo está en franca decadencia. Vamos a verles un poquito todos ellos. La edad, claro. La artrosis es un proceso, una enfermedad degenerativa. Pues claro, la edad es el factor más importante en los procesos degenerativos. En todos. Y la artrosis no podría ser la excepción. De modo tal que si se hace un estudio radiológico a la gente, pues en aquellos menores de 35 años, solo el 0,1% de la población tendrá algún signo de artrosis. Prácticamente ya veis que es excepcional. Pero los mayores de 75, el 100% tiene signos radiológicos de artrosis.
No significa que vaya a padecer artrosis sintomática, puede que no dé síntomas, de hecho no siempre da síntomas la artrosis, pero en las radiografías aparecerá en alguno del sitio, de estudio radiológico, signos de artrosis, en el 100%. Lo que sí que es sintomático es que hay unos 650 millones de personas actualmente en el mundo que tienen artrosis sintomática, es decir, que la artrosis les da algún problema a distintos niveles. Y también se distribuyen, lógicamente, de manera irregular según la edad. Entre los menores de 50 apenas suponen el 2,9% de la población, es decir, no llegan al 3%, y los mayores de 70, pues este problema de artrosis sintomática, con síntomas, insisto, es casi el 38,9% de la población. Como ven, un volumen significativo, especialmente en la gente pues, de cierta edad, a partir de los 70. Y si nos centramos un poco en la artrosis sintomática de cadera y rodilla, pues los datos son parecidos. En los menores de 70 afecta al 9,5% de los hombres y al 14% de las mujeres. Pero estos porcentajes casi se duplican a partir de los 70 años, en la población mayor de 70 años, alcanzando el 25% de las mujeres y el 18% de los hombres. Este cuadro ya también nos señala otro dato, y es que las mujeres, como ven, pues tienen más artrosis que los hombres. Y sí, es que el segundo factor de riesgo es el sexo. La artrosis es más frecuente en mujeres. Y especialmente en la rodilla, que es la artrosis más frecuente de todas, y en la mano. Aquí en la gráfica pues queda bastante patente como a partir de los 50, que es cuando la artrosis empieza a aparecer de manera pues, más significativa, vean cómo las bandas correspondientes a las mujeres crecen a mucha mayor rapidez que la correspondiente a los hombres. Especialmente, efectivamente, la banda azul, que corresponde a la artrosis de rodilla, y la verde, que corresponde a la artrosis de la mano. La de cadera, que es la banda rosa, se mantiene muy parecida en ambos sexos, y es que la artrosis de cadera afecta casi por igual a ambos sexos, donde destaca la especial frecuencia de las mujeres es en rodilla y en mano. Bueno, la diferencia se ve más patente, lógicamente, a partir de la menopausia, que es cuando la artrosis se dispara en ambos sexos, y parece que puede ser porque hay el déficit estrogénico, digamos, acelera el proceso de artrosis, como si los estrógenos jugasen un cierto papel protector de la artrosis. No es del todo seguro, pero parece que es una teoría, es decir, que los estrógenos actúan como un protector del cartílago, que al desaparecer, pues aparece la artrosis ya, digo, con gran frecuencia. Vamos a otro factor de riesgo, que es la obesidad. La obesidad tiene una relación especial con la artrosis también de rodilla y de mano. Nunca hay que olvidar que la rodilla es la articulación que más afectada se... Vean que hemos hablado antes del sexo, hemos hablado de la edad, que son dos factores sobre los que no tenemos capacidad de actuación. Pero sobre este sí que tenemos capacidad de actuación, sobre este sí que le podemos combatir. Y es importante combatirlo porque si vemos la incidencia de artrosis según el índice de masa corporal, vean qué diferencia hay entre las personas que mantienen un peso normal, que sería esta gráfica de aquí abajo, ¿verdad?, que alcanzan pues, como máximo artrosis de rodilla no llega al 10%, como a medida que el sobrepeso o la obesidad va siendo presente, pues puede llegar a alcanzar hasta más del 30%. O sea que este es un motivo importante para que luchar contra la obesidad y especialmente aquellas personas que notan cuando están por aquí, que son todavía realmente jóvenes, que notan que su rodilla da algún problema, si tienen sobrepeso, lo mejor que pueden hacer es por su rodilla, para evitar que eso, digamos, encadene un problema más grave, pues es bajar de peso. La relación entre la obesidad y la artrosis de cadera es menos consistente. No se ha visto que tenga una relación directa, a pesar de que, curiosamente, la cadera también es una articulación que soporta el peso corporal, igual que la rodilla. Sin embargo, bueno, por algún motivo, sea por la configuración anatómica o por lo que sea, estadísticamente no hay una relación entre obesidad y más incidencia de artrosis de cadera. Luego, bueno, ya aparecen luego otros factores de riesgo, como hemos dicho antes, la herencia. Bueno, la herencia se ha visto que efectivamente aproximadamente en 50 o 60% de los casos hay antecedentes familiares de artrosis. Lo que ocurre es que es muy difícil hacer predicciones, no se sabe muy bien cómo es la línea de transmisión, La transmisión es muy irregular y es difícil hacer esas predicciones. Solo en algunos casos raros, afortunadamente, de artrosis generalizada con nódulos de Heberden, que son esos nodulitos que hemos visto antes en la mano de esa que hemos presentado al principio, es autosómica dominante en mujeres, pero digo, no son casos muy frecuentes. La mayor parte de las veces se sabe que hay antecedentes familiares, pero la línea de transmisión no está clara, no se sabe muy bien cómo se transmite. La raza es un factor que está en franca decadencia actualmente. Siempre se comentaba que era más frecuente en raza blanca, aunque las afroamericanas y chinas tenían más artrosis de rodilla,
comentaba que por factores ambientales, pero desde que el mundo se ha globalizado, todos hacemos casi lo mismo, nos alimentamos lo mismo, los índices de obesidad son parecidos, pues la raza, la verdad, que cada vez está teniendo menos influencia y está decayendo como factor de riesgo a considerar. Y luego hay aquí otros que les he puesto, que es debilidad muscular, factores nutricionales, especialmente carencias de vitamina C o D y la densidad mineral ósea, ¿verdad? Puede ser la osteoporosis así, que antes también se consideraban factores de riesgo de la artrosis, ahora ya están descartados, ¿eh? No tienen nada que ver ni con la aparición de artrosis ni con su evolución, ninguno de ellos, ¿eh? Simplemente ya esos descartados. Bueno, y dentro de las artrosis a los que sí que podemos echar la culpa de algo concreto, pues bueno, las alteraciones de la morfología articular, claro, si no hay una buena adaptación entre ambas partes de una articulación, pues posiblemente hará artrosis con rapidez. Aquí les traigo algunos casos, este es una pelvis de una mujer joven, en este lado ven que está todo muy bien, hemos visto aquí el círculo del fémur, la cúpula semiesférica del cotilo, todo está muy bien. Vamos a este lado y claro, hemos visto que esa cúpula no es cúpula, hay aquí una línea casi plana, ¿verdad?, que ha ocasionado pues, que esta cabeza también se nos deforme a una edad relativamente temprana. Esta mujer tuvo una displasia de cadera en la infancia y no se desarrolló bien esta zona de su pelvis y el resultado es una artrosis precoz. Este es un chiquito joven, todavía está en fase de crecimiento, vean que esta línea que vemos aquí es una línea todavía de crecimiento del fémur, todavía está creciendo, y aquí pasa, esta cadera está muy bien, aquí la cabeza está redonda, la cúpula que la cubre también se adapta muy bien, aquí seguimos, la cúpula también aquí está muy bien, perfectamente, pero si vamos a la cabeza del fémur, uy, se ha quedado plana ahí arriba, ¿eh? Ha sufrido una enfermedad de Pertes, que de momento no le causa problemas porque tiene mucho cartílago, es un chiquito joven, el espacio articular es muy importante, pero allá para los 50 años hará una artrosis sin duda. Y luego una cosa frecuente que habrán visto quizás más que todo esto que les he señalado ahora, es la gente que tiene las piernas con unos ángulos, digamos que un poco anómalos, que se salen de la línea recta, ¿verdad? El eje de carga del peso del cuerpo va desde el centro de la cabeza del fémur al centro del tobillo, y si la articulación se nos queda fuera, como en este caso la rodilla, pues esta zona que está más cerca de la línea o del eje anatómico, esta, sufrirá todo el peso, tendrá que soportar todo el peso, en tanto que esta no trabajará nada. De resultado, esto hará una artrosis rápidamente. Esta, por cierto, esta forma de la pierna, en forma de C o de paréntesis, se llama Genu Varo. Distinguimos de esta, que es la contraria, estas piernas en forma de X, tan acusada, que el problema también es el mismo, lógicamente, sería la línea del eje mecánico, y fíjense dónde está la rodilla, pues esta parte de la rodilla que les señalo hará una artrosis rápidamente. Esto es Genu valgo, distinguimos del otro, Genu valgo y Genu varo, valgo en este caso. Ambos casos son problemáticos y pueden dar lugar a artrosis precoz en la rodilla. Las fracturas, claro, si no hay una buena adaptación entre ambas superficies articulares, pues vamos mal. Esta rodilla ha sufrido un traumatismo, aquí se ve, bueno, no se ve muy bien, pero una resonancia magnética se ve estupendamente, ¿eh? Seguimos aquí la línea de la rodilla perfectamente, y aquí esto se nos ha ido para abajo, se ha hundido todo, se ha estropeado. En estos casos hay que restaurar la anatomía de la articulación, como se ha hecho aquí, se opera, se llevan las cosas a su sitio para evitar que haga una artrosis precoz, igual que se ha ocurrido en este tobillo. Y luego queda por fin la sobrecarga articular, que son raras pero también ocurren, ¿verdad? Situaciones laborales o deportes de alta intensidad. Laborales, pues la gente que está con los martillos neumáticos, por ejemplo, puede hacer artrosis en el codo o en la muñeca, que son sitios muy raros donde normalmente la artrosis no aparece, o los futbolistas que suelen tener o pueden hacer con frecuencia artrosis a nivel de las articulaciones del pie por ese sobreuso mantenido y las lesiones repetidas. No obstante, para que no se desanimen del todo, no se ha demostrado una relación estadística entre el ejercicio físico moderado y lúdico que hace la gente y la aparición de la artrosis. O sea que el deporte podemos seguir haciéndolo dentro de los límites y evitando el deporte de intensidad o el deporte profesional, que es el que es realmente lesivo. Bueno, y vamos a entrar en el tratamiento de la artrosis. Como hemos empezado a decir desde el principio, pues no hay un tratamiento que cure la artrosis, ni siquiera el que evite su progresión. Pero hay cosas que se pueden hacer y las hacemos. Lo primero que se puede hacer es modificar los hábitos de vida. Habíamos hablado de disminuir el peso en el caso de obesidad, cuando empieza a dar guerra sobre todo la rodilla. Cambio de actividades, ¿verdad? Pues yo qué sé, si me gusta correr por el campo y resulta que empieza la rodilla a darme problemas, pues será mejor que cambie de actividad y me dedique a nadar o a ir en bicicleta para evitar problemas.
Y luego, bueno, fisioterapia, rehabilitación, si tengo pues algún tipo de contractura, limitación de movilidad, bueno, son cosas que nos pueden ayudar. Y luego tenemos un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico. Tratamiento farmacológico que vendrá fundamentalmente a través de analgésicos antiinflamatorios, protectores del cartílago o SIS-A-DOA o infiltraciones intraarticulares. Lo más usado de todo a nivel mundial son los antiinflamatorios. ¿Y por qué tomamos antiinflamatorios? O AINES, como pongo aquí. Bueno, pues porque alivian el dolor, que es de lo que se trata, sobre todo, aliviar el dolor. La artrosis duele, pues aliviar el dolor. Tiene la ventaja también de que reduce la inflamación, la poca inflamación que haya la puede reducir. Bueno, el antiinflamatorio también suele ser antipirético, es decir, disminuye la temperatura, la fiebre, pero en este caso es un efecto que no nos interesa porque la artrosis pues no da fiebre realmente. Pero sí que nos interesa que no produce dependencia ni depresión respiratoria, sobre todo lo de dependencia. Los tratamientos de la artrosis suelen ser crónicos, a largo plazo y, ya digo, muy duraderos en general. Y hay medicamentos y productos con un poder analgésico mucho mayor que los antiinflamatorios, ¿verdad? Sobre todo pues, derivado de la morfina, o opioides, opiáceos, todos estos, pero claro, que dado de manera prolongada pueden producir dependencia. Por eso ese tipo de productos, que en otras situaciones son muy buenos y muy convenientes, el tratamiento de la artrosis no tienen demasiada indicación, salvo quizás en algún momento puntual o alguna situación muy concreta, pero no digamos como tratamiento de base del tratamiento de base de la artrosis, aunque sea, ya digo, un poder analgésico muy potente, muy potente. Bueno, simplemente que sepan después también que el antiinflamatorio actúa porque va a inhibir o va a impedir que se formen unas sustancias que tenemos en el organismo que se llaman prostaglandinas, que son las que median en el dolor y la inflamación y la fiebre. Bueno, pues esto es una buena idea, ¿verdad? Si no tenemos esta sustancia, pues no hay dolor, no hay inflamación, no hay fiebre. El problema es que hay unas prostaglandinas que son necesarias para que la coagulación de la sangre funcione correctamente y también para que esté bien protegida la mucosa gástrica. De ahí vienen pues, muchos de los efectos secundarios que tienen los antiinflamatorios, ¿verdad? Que hay que vigilar esa mucosa gástrica o ese aparato digestivo, hay que ver cómo está esa coagulación y a largo plazo también qué pasa con nuestro riñón. O sea que los antiinflamatorios, siendo buenos y convenientes y muy útiles, no carecen de efectos secundarios que hay que conocer y saber vigilar, pues puede evitar que nos den problemas importantes. Otra línea de tratamiento son los que se llama protector del cartílago o más técnicamente SIS-A-DOA. He puesto varias los que son sulfato de glucosamina, diacereína y conductinsulfatol. Lo de SIS-A-DOA viene por las siglas en inglés, que así traduciéndolo más o menos sería como drogas de acción lenta para osteoartritis sintomática. Quiere decir esto que si me duele el codo o me duele el hombro y me tomo una pastilla de esto, no me hará nada. Esto no es un analgésico. Para que esto haga algún efecto, se supone que debe haberlo tomado durante varias semanas. Son tratamientos de acción, como dice, drogas de acción lenta. O sea, no es un analgésico que sirva para un dolor inmediato. ¿Y para qué se debe tomar esto? ¿Qué fin buscan? Pues busca retrasar la progresión de la enfermedad, mejorar la movilidad y disminuir el dolor. Y, por tanto, limitar la necesidad de AINES. O sea, que son objetivos pues, realmente muy interesantes. Bien. Además, tienen la ventaja de que son muy bien tolerados, no tienen efectos secundarios apenas. Pueden tomarse durante años y no tendremos, ya digo, efectos secundarios de ningún tipo. No hay que vigilar nada en especial. El único problema es que la eficacia está muy cuestionada. No todo el mundo cree en ella y hay estudios que la ponen, ya digo, muy en entredicho. Actualmente en España sí están financiados por el Sistema Nacional de Salud, aunque ya ha habido algún intento de anularla, pero de momento están financiados y parece que eso está parado. Pero hay otros países donde realmente no se consideran, no están dentro del Sistema Nacional de Salud, se consideran simplemente pues, suplementos dietéticos que uno puede comprar por ahí y los tomará si quiere, pero no tienen la consideración, ya digo, para que el Sistema Nacional de Salud los financie. Precisamente por esa dudosa eficacia que pues, se pone en entredicho en algunos estudios. Otra cosa que está muy en boga, ¿verdad? Pues son las infiltraciones intraarticulares. Las infiltraciones articulares ya es un poco más agresivo, ya hay que pinchar la articulación para introducir ahí una cierta medicación. Eso, bueno, aparte del dolor que puede causar el pinchazo, tiene el pequeño riesgo de infección, o sea que hay que hacer estas infiltraciones en un medio adecuado, hay que tener los medios adecuados de asepsia y de limpieza del entorno para no tener problemas más importantes. Casi todas las infiltraciones, la gran mayoría se hacen en la rodilla, Hay otras articulaciones que también se hacen, tobillo, mano.
Realmente se hacen en cualquiera, pero por accesibilidad, pues hacen casi siempre en articulaciones que son superficiales, como la rodilla, ya he dicho, el tobillo, incluso articulaciones de la mano. También se infiltra la cadera o el hombro, es cierto, pero se suele necesitar la ayuda de algún aparataje médico, bien sea una ecografía o un aparato de rayos que nos ayude a identificar bien la posición para saber que lo estamos haciendo en condiciones. ¿Y qué se infiltra? Bueno, hay varias cosas, he puesto aquí 3 de ellas. Una es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es muy usado en medicina, especialmente pues, por dermatólogos, por cirujanos plásticos, pues, para el cuidado de la piel, para luchar contra las arrugas. Aquí se usaría para mejorar la situación del líquido sinovial. Con esos procesos degenerativos que hemos visto y esa serie de sustancias que se van vertiendo a la articulación durante el proceso de artrosis, pues el líquido sinovial que está allí pierde sus características. Y el ácido hialurónico buscamos que las vuelva a normalizar. Tiene una gran capacidad de retener agua, sobre todo, y buscamos eso, que cree unas condiciones adecuadas para que el deslizamiento de las superficies articulares sea adecuado. Pasa un poco lo mismo, su eficacia está puesta en duda. Y dentro de las múltiples variedades que hay de ácido hialurónico, parece que las que tienen un peso molecular muy elevado van a algo mejor. Bueno, pues ahí está, se usan y hay quien cree y hay quien no. Otra cosa es los infiltrados con corticoides. Estas son ya, se van poniendo más tiempo y estas sí que son eficaces para el alivio del dolor. Esto está contrastado ya. El corticoide es un antiinflamatorio muy potente y, por tanto, a nivel de aliviar el dolor, pues hace su efecto. Lo que ocurre que con el tiempo se pasa, como todo, claro. Aunque se ponen corticoides de larga duración, pues lo normal que al cabo de 2 meses, 3 meses, pues aquello haya ya desaparecido el efecto y bien tengamos que plantearnos la necesidad posiblemente de volver a infiltrar. Se les achaca que pueden acelerar el deterioro del cartílago, es decir, que las inyecciones repetidas de corticoides lo que pueden hacer es acelerar ese proceso de artrosis, ¿verdad?, que queremos de alguna manera por lo menos aliviar. Y yo añadiría que además que hay que tener un poco también de cautela en las personas diabéticas, porque el corticoide puede alterar el metabolismo de la glucosa y entonces a una persona diabética, pues a lo mejor con un infiltrado de corticoide le podemos descompensar o descontrolar un poco sus niveles de azúcar, O sea que, bueno, hay que ser cauteloso. Y otra cosa que sí que también se infiltra es el plasma rico en plaquetas, que también está muy de moda. Esto ha puesto, bueno, esto necesita primero un poco más de infraestructura, porque lo primero que hay que hacer es sacar sangre a la persona afectada, centrifugar esa sangre y coger dentro de ese centrifugado el plasma donde se han ido depositando las plaquetas. Quiero decir que esto en las zonas, en las patologías, en algunas patologías de partes blandas, como tendinitis crónicas o entesitis, bueno, parece que tiene buen efecto y es muy recomendado y muy usado. A nivel articular, intraarticular, pasa como hemos visto en otros anteriormente con los isadoas, que están un poco en entredicho. Y ya ven ahí, les he traído artículos que dicen que es igual que inyectar solo salino y otros que no, que lo recomiendan y lo avalan, porque dicen que alivian el dolor y mejoran la función. O sea, que seguimos un poco con esa disyuntiva de que pues necesitamos creer o no creer, porque todavía no está claro, la ciencia médica nos ha puesto de acuerdo y hay artículos para el que quiera leerlos, vamos, lo que necesites. Cuando ya el tratamiento médico ha fracasado o ha evolucionado, pues digamos nos queda el tratamiento quirúrgico. Realmente lo que más se hace con mucha diferencia en el caso de artrosis es poner una prótesis articular, que tampoco es que haya cure la artrosis. La prótesis, lo que hacemos con la prótesis directamente, la zona que es artrósica la eliminamos, la extirpamos, aquí ya ven que hemos cortado el fémur, la cabeza del fémur nos la hemos quitado del medio, que tendría artrosis, y lo que hemos puesto es un elemento artificial pues que simula casi una cadera normal, con su cúpula metálica y semiesférica, una cabeza también esférica para que articule bien y un vástago en el fémur pues para sujetarlo, o sea que casi ¿verdad?, imitamos a una cadera. Hay otras cosas que se pueden hacer, se hacen en menor medida, como es una artrodesis. La artrodesis, bueno, es bien distinto, es decir, que si tenemos una articulación con artrosis, pues lo que hacemos quirúrgicamente es terminar de quitar el cartílago que pueda quedar y fijarla. Esto ya no dolerá, antes dolía el tobillo y ahora ya no le va a doler jamás, pero el precio será que tampoco se va a mover. Con una artrodesis quitamos el dolor, pero también quitamos el movimiento. Entonces, en la rodilla, en la cadera, estas articulaciones grandes y con movimientos amplios,
pues no está indicada, es decir, porque le creamos al paciente un problema muy importante, le limitamos mucho en su vida diaria, en fin, que realmente no tiene indicación. Pero a nivel del pie, tobillo y en alguna otra, esto todavía tiene indicaciones y es conveniente hacerla. Ya digo, no a nivel de cadera, no a nivel de rodilla. Y después aquí la vasectomía, aunque esto más que un tratamiento de la artrosis sería un tratamiento preventivo, ¿verdad? Si hemos visto antes que cuando el eje de la pierna se sale del eje mecánico, ¿verdad?, y hay una zona de la rodilla que va a trabajar mucho y tenemos un grave riesgo de artrosis, pues si nos cogemos a tiempo la situación, pues quitamos una cuña de hueso de la tibia y la ponemos en su sitio. De esta manera ya el eje de carga pasa por dentro de la rodilla y ambas partes de la rodilla trabajarán por igual. Y con esto conseguimos, si no eliminar o evitar la artrosis para siempre, sí nos permitirá ganar una serie de años, 10, 15 años, y bueno, pues si más adelante hay que poner la prótesis, la pondremos a otra edad, y en la rodilla la edad a la que se pone la prótesis es importante. Pero como digo, ahí está. Como hemos dicho, no obstante, la técnica quirúrgica reina es la prótesis, y se han inventado prótesis para todas las articulaciones del organismo, prácticamente. Aquí tienen pues una de cadera, una de rodilla y a su lado del hombro, dos diferentes, pero las dos son de hombro. Estas tres son las que más se ponen. La que más se pone, la de la rodilla, a continuación la de cadera y a mucha distancia la del hombro, a mucha distancia. Primero esta, luego esta y luego esta ya, pero a mucha distancia. Pero hay otras que si son necesarias, ahí están y se pueden poner, ¿verdad? Como esta que está en el codo, este es un codo, este es el húmero, este es el cúbito, pues un vástago al cúbito, un vástago al húmero y en medio la articulación para mover el codo. Aquí una muñeca, lo mismo, un vástago al radio, un vástago al metacarpiano y su articulación correspondiente para que eso se mueva. Esta es más curiosa, esta es una especie de, parece una prótesis de cadera puesta del revés, pequeñito, y realmente es la mano, esto es la base del pulgar, ¿verdad? Pues tiene un vástago ahí, una cabeza diminuta, su pequeña cúpula, como si fuese una prótesis de cadera, pequeñita, y es para que se mueva, así podemos mover el dedo. Esta es una prótesis de tobillo, aquí en el pie lo mismo, el dedo gordo, y para poder mover adecuadamente el dedo gordo. Incluso en la columna, estos son los discos vertebrales, lo que está entre una vértebra y otra vértebra, esta parte es el disco vertebral, donde bueno, hay una especie de almohadilla que permite que la columna se mueva, pues si eso se estropea, pues bueno, se puede poner también un disco artificial, una prótesis de disco vertebral. Como ven, hay una gran variedad. Todas estas de aquí abajo se ponen poco, es decir, hay que ser cauto a la hora de ponerlas, existen en el mercado y en algunos casos donde sea necesario se ponen, pero no tiene nada que ver en su volumen con lo que realmente se ponen, sobre todo de rodilla y de cadera. Y es que esto es lo que se pone de rodilla y de cadera en España. Fíjense que prótesis de rodilla al año en España se ponen unas 54.000 y prótesis de cadera se ponen unas 34.000. Volumen, como ven, muy, muy importante. Eso da idea de la cantidad de gente efectivamente que está afectada. Y se ponen tantas porque hay mucha gente afectada, pero además porque de una prótesis se puede esperar muchas cosas. Este es una especie de ranking oficioso, no es oficial, pero es oficioso, de aquellas cirugías que mejoran la calidad de vida de la gente y que tienen mayores porcentajes de éxito. Ahí arriba, ¿verdad?, se pondría en el primer puesto la cirugía de las cataratas, que pasamos de no ver nada o ver mal a ver muy bien y además con un éxito casi garantizado. Pero ahí tenemos luego en un puesto ahí de honor también a la prótesis de cadera y a la prótesis de rodilla, por una artrosis y por cosartrosis. Ya digo que esto es oficioso, ¿verdad? Por aquí hay otra serie de técnicas que también están puestas, bypass coronario, reemplazo de válvulas cardíacas, cirugía bariátrica, de la obesidad mórbida, cirugía de columna, que también pugnan por, ¿verdad?, competir el podium con estas dos. Pero en cualquier caso, lo que sí quiero llevar a su ánimo es que las prótesis de total de cadera y la prótesis de rodilla están en el grupo de cirugías que mejor o que para mejor nos pueden cambiar la vida y con mayor porcentaje de éxito. Puede estar la segunda, la tercera, habría quien diga que pueda estar la cuarta porque el reemplazo de válvulas cardíacas va arriba, pero bueno, simplemente está en un grupo de privilegio y como tal tenemos que considerarlo. Bueno, ¿y qué es una prótesis de cadera? Pues una prótesis de cadera básicamente es esto. Es una cúpula metálica que insertamos en la pelvis, aquí está. En medio ponemos, en este caso, un polietileno, puede ser también una cerámica, que hará las veces del cartílago. Luego tiene una cabeza femoral que es esférica, unida a un vástago que va sobre el fémur para sujetarla.
ya ven que realmente imita una cadera, ¿eh? Básicamente hemos copiado una cadera normal, ¿eh? La cúpula y la bola esférica. Dentro de este modelo más o menos básico, pues bueno, hay muchas variantes, lógicamente, vástagos más cortitos, medianos, muy largos, incluso con agujeros para poder poner tornillos si es necesario, otro vástago diferente, incluso sin vástago, simplemente con un centrador y una cabeza grande. Hay variedades muchas que nos permiten, efectivamente, pues ver cuál es la más conveniente a cada caso y elegirlo, ¿eh? Les he traído estas que están aquí, que no son prótesis totales realmente, pero ahora van a ver para qué se pone. Ya ve que son prótesis también, pero carecen de la cúpula metálica. Es una prótesis que es una cabeza y un vástago nada más. Y es también lo mismo, un vástago y una cabeza. Bueno, en este caso son dos cabezas, lo mismo, pero en ambos casos falta la cúpula metálica. Bueno, esto ocurre porque cuando tenemos una artrosis, como es en este caso, pues ponemos una prótesis, como ya sabemos, con su cúpula metálica, su cabeza, su vástago, todo normal. Pero cuando tenemos una fractura, como es este caso de aquí, vean que aquí está el fémur y aquí se ha roto aquí, la cabeza se ha quedado aquí abajo, este cuello del fémur se ha roto. Bueno, pues para tratar esto, efectivamente, pondremos una prótesis total, igual que en un caso de artrosis, pero si el paciente tiene muchos años o bien su estado de salud es muy precario, pondremos una de este tipo, es decir, una de este tipo, porque es una operación menos agresiva y va a funcionar una serie de años también sin darle ningún problema y mucho menos agresivo para el paciente la intervención, ¿eh? Simplemente para que lo sepan, son prótesis parciales. Pero en el caso de artrosis, siempre así, ¿eh? Con su cúpula metálica, su parte metálica o su parte, digamos, también al cotilo, con las dos piezas. La prótesis de cadera, ya la han visto que estaba ahí en los sitios pues, más de honor de las mejores intervenciones, de las más agradecidas, pero bueno, realmente es que lleva con nosotros mucho tiempo, lleva más de 100 años la prótesis de cadera con nosotros. Fue allá a principios del siglo XX cuando se empezaron a poner las primeras prótesis, lógicamente por los materiales en su momento eran los que se consideraban idóneos, claro, pues de marfil, de caucho, vidrio, baquelita, cosas que ahora nos parecen un poco insospechadas. También los modelos eran, pues bueno, para lo que consideramos ahora, pues muy extraños, pero bueno, era entonces lo que la ciencia creía que era lo más adecuado. Ahora ya los materiales han cambiado, ahora se usan pues eso, titanio, las cerámicas, por supuesto, derivados del circonio, aleaciones de cromo cobalto, polietilenos de ultra alta densidad y tantalio, entre otros. Materiales completamente distintos, mucho más adaptados a las necesidades del hueso. Y también los modelos han cambiado y ya no son muy diferentes. No obstante, el proceso ha sido largo, no se ha llegado al éxito de repente. A partir de los años 80 ya las prótesis de cadera daban resultados muy buenos. Se ponía prótesis de cadera, la gente quedaba encantada, no dolía nada, se movía estupendamente, pero con frecuencia, al cabo de los años, al cabo de 6, 8 años, con mucha frecuencia, empezaban a surgir problemas importantes, problemas como estos. Vean aquí que hay una asimetría muy importante, esta cabeza va a chocar ahí arriba, y aquí ahí está muy separada, o de repente esta se ha dado la vuelta a los 7 años, como pone ahí, esta se va a dar la vuelta inmediatamente porque fíjese que aquí se ha formado ahí, esta se marchaba y entonces, claro, ¿eso por qué ocurría? Ocurría porque se desgastaba esto, ese plástico que hemos visto ahí, que he puesto que era el polietileno, que era el que hacía de cartílago, se gastaba. Entonces la gente siempre me preguntaba cuando se iba a operar, doctor, esta prótesis que me pone, ¿cuántos años va a durar esta prótesis? Y la gente no teníamos respuesta, porque había gente que llevaba 20 años con la prótesis y no le había dado problemas, pero sí que es cierto que había un grupo importante que a los 6, 7 años, pues eso se ha ido todo a la porra y había que empezar otra vez de cero. No teníamos una respuesta clara. Y era un grupo muy amplio, era mucha la gente que le pasaba esto, mucha. Bueno, se dio lugar al desarrollo de nuevos sistemas. Lógicamente dijeron, bueno, si se desgasta el polietileno, será que el polietileno es muy malo, pues ya está, quitamos el polietileno. Y se empezaron a poner prótesis de cerámica. Vean que en lugar de un plástico es una cerámica que articula con otra cerámica. La cerámica no se desgasta, esto es estupendo, ya está. Pues efectivamente, esto iba de maravilla y pasaba lo mismo, la gente estaba encantada, esto es una prótesis que es de cerámica, el paciente está encantado, muy bien, pero de vez en cuando, menos veces ya que con el anterior problema, pero alguna vez pasaba, de repente un día se oía un ruido, empezaba a ser difícil mover y aparecían en la radiografía unas sombras muy raras, estas que les señalo aquí o que vemos aquí. ¿Y qué pasaba? Pues que la cerámica se rompía, algunas cerámicas se rompían, quedaban hechas añicos. Volvíamos a empezar, teníamos otra vez el problema.
Afortunadamente es un problema del pasado, ahora ni el polietileno se desgasta ya, ni las cerámicas se rompen. El desarrollo ha continuado y eso es lo que en su día fue un problema, pues ahora ya no está el problema, ya no existe ese problema. Eso no significa que la cirugía de la prótesis de cadera no tenga problemas. Aquí les traigo algunas de las complicaciones que hay, porque a ver, las hay, es una cirugía que hay que ir con cautela y con respeto a ella. ¿Y qué complicaciones podemos tener? Pues podemos tener una luxación de la prótesis, que aparece más o menos en un 1,7% de los casos. Una luxación es esto, ¿verdad? Que la prótesis sale de su sitio, tenía que estar aquí adaptada y articulando y no está, se ha salido. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, puede ser un movimiento brusco, puede ser una debilidad muscular importante o una parálisis, o puede ser que incluso los componentes estén mal posicionados. En caso que se ha salido, hay que reponerlo en su sitio, hay que colocarlo en su sitio. Puede haber complicaciones que nos preocupan todavía un poco más que esta, que es la infección profunda, es decir, que se nos infecte la prótesis. Afortunadamente no ocurre mucho, un 1,2% de los casos. Pues sería un caso como este, una prótesis que aquí está bien, pero al cabo del tiempo se infecta. Entonces eso significa que hay que quitar esta prótesis, poner una especie de prótesis, que es realmente un recubrimiento de cemento, es una ánima metálica con un recubrimiento de cemento con antibiótico, mantenerlo esto una serie de meses y cuando consideramos que está curado, volver a poner otra prótesis, o sea que es un proceso muy largo, requiere 2 intervenciones y la recuperación es lenta y bastante pesada. Una complicación, pero bueno, grave, pero ocurre pocas veces. 1,2% de los casos tampoco es demasiado. Otra complicación, fractura periprotésica, es decir, ¿qué es una fractura protésica? Pues más o menos esto puede ser, que se rompa alrededor de la prótesis un hueso. Ven que aquí hay una fractura, este fémur se ha roto aquí, no es que pase muchas veces, puede ser por una caída, por una debilidad ósea que exista, y bueno, pues depende de cómo sea la fractura, pues así será el tratamiento. A veces solamente basta con estar en reposo una temporada y ya está, otras veces habrá que intervenir, incluso a veces hay que cambiar la prótesis y poner una prótesis nueva. ¿Vale? Pero ven que todas las complicaciones son a niveles muy bajos, ninguna llega al 2%, con lo cual, si queremos ver la botella más llena, diríamos que el 98% de los casos van muy bien, que es un índice realmente muy considerable, ¿no? Y en cuanto a cuánto duran las prótesis de cadera, pues pasa lo mismo. Quiero decir que veíamos antes que efectivamente había problemas a los 6, 7 años, muchas veces se iban las prótesis, pero ahora los estudios nos dan duraciones realmente prolongadas, prolongadísimas. A lo mejor algunas incluso me parecen a mí vistos cuando les he sido optimista, ¿verdad? Como esta que encuentra un 99% a los 10 años o del vástago el 99% a los 17 años. Pero en cualquier caso todos los estudios, ya ven, que nos dan unas duraciones pues por encima del 90% prácticamente a los 10, 20 años, con lo cual, digamos, la filosofía ahora, la idea ahora que hay que pensar es que si uno se pone una prótesis de cadera, una prótesis de cadera va a ser para siempre, no hay que pensar si va a durar 5 o 10 años, porque en teoría, pues realmente el material y la técnica, pues nos invitan a pensar que va a ser para siempre. No obstante, efectivamente existe un cierto riesgo de aflojamiento aséptico que obligue a hacer un recambio que actualmente se calcula en un 1% anual. Esta cifra, lógicamente, va a ir disminuyendo porque estos datos que se toman son de prótesis puestas ya hace años, hace 8, 10 años, 12 años. Los materiales cada vez van cambiando, van siendo más idóneos, más adaptados a la anatomía y a la estructura del hueso, con lo cual es probable que este 1% anual que estamos viendo pues disminuya. Como ven, pues efectivamente tenemos datos para mantener a la prótesis de cadera en ese ranking que la habíamos puesto ahí, ¿verdad? En el podium cerca de la cirugía de las cataratas. O sea que así yo creo que está bastante bien situada ahí arriba. Bueno, y con la rodilla, ¿qué nos pasa? Bueno, la rodilla, la cirugía también más importante y la que se hace con más frecuencia, pues es la prótesis también, igual que en la cadera. Entonces, ante alguna otra técnica, he puesto aquí la artroscopia, aunque la artroscopia en la prótesis de rodilla no tiene demasiada importancia, pero bueno, algunas veces en algunas personas jóvenes que buscamos ganar un poco de tiempo, pues por hacer un poco de limpieza, infiltrar algo, en fin, puede hacerse, pero ya digo que no tiene demasiado interés a nivel de la artrosis, la artroscopia como tal. La osteotomía, bueno, pues ya la hemos visto antes, esta misma radiografía, intentar llevar la artrosis no sea un tratamiento de la artrosis, sino un tratamiento preventivo para evitar que la artrosis pase, ¿verdad? Intentar corregir esas deformidades que sabemos que van a provocar una artrosis precoz, intentar corregirlas, llevarlas a esta situación para de esa manera, ya digo, si no evitamos la artrosis, sí por lo menos
retrasarla bastante. Esta técnica antes se hacía mucho, ahora a medida que las prótesis van dando ya mejor resultado, pues se va perdiendo, se hace menos. No obstante, en personas jóvenes pues todavía tiene su interés, pero ya digo, antes se hacía mucho más, ahora menos. También ya digo porque las prótesis de rodilla pues ya dan mejor resultado cada vez, entonces la gente prefiere ya pues con una cirugía olvidarse del problema directamente. Bueno, y una prótesis de rodilla más o menos, pues es esto. Antes habíamos visto la cadera, pues la rodilla no se diferencia mucho, es imitar una rodilla, prácticamente imitar una rodilla normal. Vean que lleva un componente femoral también metálico, que encajaremos en estos cortes que hemos hecho en el fémur, y que este componente pues realmente imita en su curvatura y en su forma pues un fémur normal, intentando imitar la naturaleza. En la tibia lo mismo, tiene su bandeja metálica que con un pequeño vástago vamos a meter en la tibia para fijarla, y en medio pondremos algo que va a hacer las labores del cartílago, es un polietileno que va a hacer las labores del cartílago, ¿verdad? De tal manera que aquí lo vemos, el componente femoral, el componente tibial, y en medio aquí no vemos, estaría el componente, el polietileno, que haría las veces del cartílago, que le pasa igual que al cartílago, es radiotransparente y por eso no lo vemos, pero está aquí ocupando este espacio que hay entre estos platillos. Bueno, dentro de este modelo básico, pues pasa lo mismo, quiere decir que hay esta que, digamos, podría ser una prótesis pues, más convencional o más normal. Hay de vástagos muy largos, para que tenga una fijación más amplia en fémur y en tibia, incluso con un sistema de fijación interno aquí para dar más estabilidad en el caso de que los ligamentos de la rodilla pues, no funcionen adecuadamente. Y otros casos simplemente en que se ha considerado que como solo hay una parte de la rodilla que estaba mal, pues se pone una prótesis unicondilar, una prótesis parcial, pone una prótesis solamente en un lado y el otro lo dejamos como está. También ya digo, pues múltiples modelos para que podamos elegir y ver qué caso, según el caso, qué modelo es el que más conveniente nos puede para resolver el problema al que nos enfrentamos. La rodilla vino un poco después de la cadera. Fíjense que en el año 84, cuando ya las prótesis de cadera, ya digo, daban resultados estupendos y las se ponían muchas y todo iba muy bien, aunque hubiese que recambiarlas con cierta frecuencia, en algunas revistas médicas, revistas de cirugía osteoarticular, se decía que sinovectomía, patelectomía y artrodesis de rodilla es una intervención igualmente útil. Está hablando de la artrosis, La artrodesis de rodilla es una intervención igualmente útil. En el año 84, una artrodesis de rodilla, ya han visto, es esto más o menos. Es poner un clavo dentro de la rodilla, dejar fijo el fémur con la tibia, unirlo. Esto, claro, esto ya no se va a mover nada. Para el paciente es un gran problema, insisto, poder moverse con esto, poder hacer las actividades básicas de la vida diaria es complicado. Es decir, que ya en el 84 todavía se consideraba esto útil. Es decir, ya no se hace, y ya digo, tiene que ser casos muy desesperados, muy concretos, donde esta técnica en la rodilla todavía tiene alguna vigencia, pero no es lo habitual. No se considera que la artrosis de rodilla sea una intervención útil en la artrosis. Pero en el 84 todavía se consideraba. Esto significa que la prótesis de rodilla, como digo, iba muy por detrás de la de cadera. Y es porque empezó realmente más tarde. Hasta los años 50 nos empezaron con los diseños de prótesis de rodilla y les pasó como pasaba con la cadera al principio, pues que los diseños eran malos, que los materiales eran inadecuados, aquello no funcionaba, era pues todo un poco, digamos, un pequeño desastre. Luego costó mucho que empezaron con más lentitud porque los problemas en la rodilla eran más graves que en la cadera. La rodilla es una articulación que es muy superficial, no está cubierta por músculo, la rodilla está solamente cubierta por la piel, no tiene músculos a su alrededor. Entonces, cuando daba problemas, era frecuente que la prótesis quedase expuesta al exterior. Y claro, entonces era muy difícil tratar esos problemas de infección que se creaban y pues en muchos casos acababan incluso en amputación de la pierna. Por eso, digamos, había una cierta reticencia a enfrentarse a esas cirugías y la evolución de la prótesis fue mucho más lenta. A partir de los años 70 ya empezaron a aparecer un poco de diseños más eficientes, pero digamos toda la investigación, toda la técnica ha ido después, más lenta, pero se ha alcanzado, lógicamente. De modo que actualmente la complicación de las prótesis de rodilla y la prótesis de cadera es equiparable. Más o menos se complican en la misma medida. Hablábamos de la infección antes, pues bueno, la infección, pues mire, aquí está entre el 0,5 y el 2%. En la cadera hablábamos del 1,2, 1,3, pues ahí estamos. O sea que más o menos son parecidas las complicaciones, en general.
No obstante, la rodilla, como por su configuración anatómica y por situación, sí que es cierto que tiene unas características un poco especiales. Fíjese que este es un corte de una cadera. Vean qué bien se adapta anatómicamente, ¿verdad? Esta cabeza del fémur, aquí redondita, en esta cúpula, que es el cotilo, ¿verdad? Esto forma una gran estabilidad porque es una bola que se encaja dentro de una copa. Y encima está rodeada de músculos muy potentes que la protegen y la sujetan ahí. La rodilla es bien diferente. La rodilla, fíjese, es una pequeña línea curva que es el fémur, que va sobre una línea casi plana que es la tibia, o sea que no hay un encaje tan preciso como allí. Encima no hay músculo, la rodilla no tiene músculo alrededor. Toda la estabilidad viene dada por estos ligamentos laterales y los ligamentos internos que tiene dentro de la rodilla. O sea que su comportamiento también va a ser diferente. Vamos a poder tener problemas de inestabilidad y de artrofibrosis. Artrofibrosis hace referencia a una manera de cicatrizar, digamos, un poco exagerada, que tiene o que puede tener la rodilla, evidente por esta ausencia de músculo, por lo que hay aquí alrededor es todo tejidos fibrosos, cápsula articular, la piel, falta este músculo tan protector. Bien, entonces eso da lugar a algunos problemas que tiene la rodilla que no tiene la cadera. ¿Qué condiciona eso? Bueno, porque pues, sobre todo la rodilla es más largo y molesto que el de la cadera, molesta un poco más y además es más largo. Que además la rodilla precisa una rehabilitación para conseguir la movilidad adecuada. La cadera no, la cadera le operan de cadera, esa misma tarde o al día siguiente se pone a caminar y solamente con el hecho de ir caminando conseguirá una movilidad de cadera estupendamente sin necesidad de rehabilitación. La rodilla no, La rodilla hay que hacer una rehabilitación bien dirigida para tener una movilidad adecuada. Si no, esa artrofibrosis que hablábamos hará que nuestra rodilla quede bloqueada y tendremos una movilidad muy, muy escasa. Con lo cual, el periodo de recuperación más o menos se considera que puede ser entre 6 y 12 meses e incluso al año, un 20% de los pacientes aún puede tener algún grado de molestia en la rodilla. Esto casi mejor convendría decir que un 80% de los pacientes estará estupendamente, pero bueno, vamos a ponernos así un poco para estar preparados para lo peor. El 20% de los pacientes. Con el tiempo mejorarán, pero hay un 20% de pacientes que notarán que su rodilla, pues eso, que está como tensa, que con el cambio de tiempo le molesta, en fin, no estará cómodo del todo con ella. No obstante, la duración sí, la duración, ven que ahora mismo ya las duraciones de las prótesis se han equiparado. Aquí tengo un par de estudios, ya ven que, y a pesar de que son prótesis puestas hace años ya, los 82% se han mantenido más de 25 años y el 90% de prótesis de rodillas más de 15 años. O sea que realmente la duración es prolongada y es de pensar que efectivamente si esto ocurre con prótesis puestas hace 20 años, las que se ponen ahora todavía durarán más. O sea que la filosofía sería la misma, pues que la prótesis nos va a durar para siempre. No obstante, aquí nos avisan un poco de qué riesgo tenemos de necesitar un recambio tras una prótesis de rodilla. Si la prótesis de rodilla se la ponen a personas mayores de 70 años, solamente el 5% tiene riesgo de que se le recambien. O sea que habrá un 95% que su prótesis será para siempre. Pero en los menores de 55, ese riesgo aumenta hasta el 35%, de que haya que recambiárselo. Por eso no deja de tener interés esa intervención que veíamos antes de la osteotomía, intentar ganar esos años, y si es posible, lógicamente, para retrasar la edad a la que ponemos la prótesis de rodilla. No obstante, todo esto que hemos dicho, cuando uno se pone una prótesis, lo normal es que pueda volver a hacer cosas que no contaba ya hacer, que había olvidado y que pensaba ya que jamás volvería a hacer. Traigo este ejemplo, que es un ejemplo, bueno, pues no sé si le conocen, este es un montañero muy famoso, octogenario, que con 82 años, ¿verdad?, pues se puso una prótesis de rodilla al hombre, rehabilitó como debe ser, y al año siguiente, pues otra vez estaba en el Himalaya, escalando el Himalaya, ¿verdad? No te falta a todo el mundo hacer el Himalaya, pero sí decir que volver a la vida normal, a la vida que hacíamos años antes de tener la prótesis de rodilla, es lo habitual. Y bueno, ya para terminar, simplemente pues dejarles un poco las ideas estas que he expuesto aquí, ¿no? Que es una enfermedad degenerativa y no inflamatoria, que afecta a muchas personas, que los factores de riesgo son edad y sexo. Cuidado con la obesidad, que es el único factor que podemos combatir y deberíamos combatirle, porque con nosotros no podemos hacer nada, pero con este sí. Que carece de tratamiento curativo, aunque sí que hay cosas que podemos usar y las usamos, y bueno, y con bastante éxito, que prolongamos mucho la situación y el bienestar del paciente. No obstante, se ponen una cantidad ingente de prótesis y se van a poner más cada vez por lo que hablábamos. La edad media de la gente está aumentando y este 54.000, 34.000 irán aumentando cada año mucho más. No obstante, la prótesis de cadera pues, se recupera muy rápidamente, los resultados son buenísimos y la duración, pues ya han visto que, bueno, se puede decir que es para siempre.
Y la prótesis de rodilla, pues casi diríamos lo mismo, aunque de una manera más lenta. Hay que tener un poco más de paciencia con ella, necesitar la rehabilitación, los resultados también a la larga son buenos, y si podemos retrasarla, sería conveniente. Si no, pues cuando toque, toque. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición, que ha sido clara y esperemos que nos haya informado bien. Y se abre un turno de preguntas o de dudas que queráis, ¿eh? Os vamos a pasar el micrófono porque como se está grabando, para que la pregunta se escuche también en la grabación. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Mientras tanto, una pregunta, aprovechando que tenemos un traumatólogo aquí. Se habla mucho, y es saber popular, que no es bueno bajar escaleras, que es mejor subirlas, si tienes bien el corazón, claro. ¿Tú qué te parece para esto respecto de las rodillas? ¿Sufren cuando bajamos las escaleras? Sí, las escaleras y las rodillas... Las escaleras y las rodillas se llevan mal. En general, las pendientes en general, no solo. La rodilla trabaja mal en los esfuerzos en flexión, sobre todo cuando ya tiene una cierta degeneración, especialmente de la rótula, el hueso que está, ¿verdad? Este hueso que está por delante, que con la edad suele aparecer. Entonces se lleva mal, tanto bajar y subir. No, puede doler más al bajar, pero digamos que pasa lo mismo, ya digo. Cuando hacemos un esfuerzo en flexión, la rótula presiona con mucha fuerza contra el fémur y si esos cartílagos no están bien, nos darán problemas. Incluso si están bien y lo hacemos muchas veces, podemos llegar a provocar que estén mal. Es decir, que por eso hacer esfuerzos con las rodillas en flexión pues se puede dar problemas si lo hacemos de manera repetida y reiterada. Sobre todo además si lo hacemos con la edad. Pues hacer muchas sentadillas, subir muchas escaleras. Es decir, yo vivo en un 7º piso y subo todos los días y bajo andando. Bueno, pues no es lo más prudente. Es decir, mejor que se dedique a andar por otros sitios que no andar subiendo y bajando por escaleras porque al final le puede pasar factura, eso sí. Vale, ¿alguna? Hola, buenas tardes. Uy, yo casi hablaba sin el micro. Bueno, gracias porque me ha encantado la conferencia. Entonces, me queda la duda un poco con el tema de las infiltraciones, porque yo pensé que las infiltraciones no es que fuera un milagro, pero que venían muy bien, tanto las de ácido hialurónico, corticoides y la de plasma, que es más inocua, ¿no? Y después de la conferencia suya me he quedado un poco pensando que depende de la fe del traumatólogo y de la fe del paciente. No sé si es así. Pues bueno, pues es manera de explicarlo. Realmente hay mucha incertidumbre, Quitado con los corticoides, que sabemos un producto muy conocido, sabemos cómo funciona, ¿verdad? Y eso sí sabemos que, bueno, que quita el dolor, que sí que es verdad que puede degradar o aumentar la degradación del cartílago. Los otros productos no se sabe todavía muy bien cómo funcionan a nivel articular, Sabe que son buenos, el ácido hialurónico, pues eso, tiene una gran capacidad de retención de agua y bueno, pues cuando se usa para la piel, para mejorar las arrugas, pues como retiene mucho agua, pues eso llena de agua y está bien. Pero en el articular no se sabe muy bien si es muy eficiente. Se usa mucho, Y entonces, cada traumatólogo actúa, yo creo, un poco según le va en la práctica y según a la gente, porque un mismo traumatólogo puede poner infiltraciones y hay gente que le ve que le dice que le ha ido muy bien y que está muy contento, incluso que le pide que repita al cabo de 6 meses, viene a por otra corriendo, y hay gente a la que dice, oiga, no me vale para nada. Es decir, que esa misma incertidumbre también se tiene. Es decir, hay gente a la que no le hace absolutamente nada y gente que no, que lleva años poniéndose infiltraciones de ese tipo, que está encantada de la vida y tal. Yo no sé si eso es un efecto placebo o deja de serlo. Tampoco me preocupa o me ha preocupado nunca mucho. Si al paciente le va bien, yo sigo con ello. Y si al paciente le va mal, pues dejo de ponerlo. Y luego está claro que cuando los estudios lleguen, que todo llegará, den luz sobre el tema, pues habrá que ceñirse a la ciencia médica evidente. Pero es que ahora, depende con quién hable usted, pues puede decir que es una maravilla o que es una porquería, claro. Vale, gracias. Si le va bien, póngaselo,
Buenas tardes, hay que separarse un poco. Muchas gracias por la ponencia. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando aparte de artrosis en la rodilla hay necrosis, ¿qué solución da usted o qué considera que es lo que se puede hacer? Bueno, al final se comporta igual que la artrosis, es decir, seguramente la artrosis ha aparecido por la necrosis, que es un proceso frecuente. La artrosis aparece por la necrosis. Bueno, es muy probable, es decir, que hay necrosis en un cóndilo femoral, que puede ser lo más frecuente, y eso con cierta rapidez exactamente desencadena un proceso de artrosis en general, es lo más frecuente. Y bueno, pues si ha desencadenado ese proceso de artrosis, ya es una artrosis normal, ahí no hay queda más remedio que si ha evolucionado y es doloroso poner una prótesis. Si por el contrario la necrosis es un área muy pequeña, la necrosis puede ser o muy amplia o un área pequeñita, si una área pequeñita, pues bueno, muchas veces el mismo organismo la va reparando y tras unos meses, digamos, de malestar, pues que uno se encuentra pues no bien, la rodilla se le hincha, le da guerra, al cabo de 5 o 6 meses puede curarse. Si la necrosis, ya digo, es de un área pequeña y el organismo es capaz de repararla. Si la necrosis es más grande y lo que ocurre es que el cartílago se hunde, pues ya ahí no hay solución, ya eso se ha convertido en una artrosis evolucionada y hay que pensar en operarse. O sea, dependerá un poco de cómo evolucione y la evolución va a depender sobre todo del área que esté afectada por la artrosis, si es pequeña o es grande. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si la trocanteritis también es un caso se produce por artrosis y los juanetes también, si se produce por artrosis. No, la trocanteritis no está en la articulación, está fuera de la articulación. La trocanteritis es la zona es aquí, se produce en este pico, donde se inserta una serie de músculos, no está en la cadera, es una lesión extraarticular. Es un problema la trocanteritis de que los músculos que se insertan aquí se inflaman o degeneran la inserción, igual que puede ocurrir en el hombro, en otras articulaciones, y puede tener trocanteritis, o bien una bolsita que hay aquí también con líquidos se puede irritar, pero no tiene nada que ver con la artrosis, son problemas diferentes. La artrosis sería a nivel de la cadera, y esto es un problema de esta parte de la inserción del músculo o de la bolsita con líquido que hay aquí, son problemas diferentes, aunque bueno, a veces puede confundir hasta que hacemos un diagnóstico, porque el dolor es en esta zona y bueno, pues oye, me duele la cadera, será artrosis, será trocanteritis. El diagnóstico se hace con rapidez, se distingue si es una cosa o la otra, Y el tratamiento es distinto, no tiene nada que ver, que de una trocanteritis pues no pondremos una prótesis, ¿verdad? Habrá que ir a rehabilitación, habrá que infiltrarse, habrá que hacer ahí cosillas, pero no tiene nada que ver con la artrosis, ¿no? Igual, juanetes es una deformidad del pie que produce, bueno, pues que digamos pierden su alineación normal. Es cierto que un juanete evolucionado puede conducir a una artrosis porque el dedo se va de su sitio y podría producir una artrosis, pero no tiene que ver con la artrosis. De hecho, la artrosis en el dedo lo que produce, en el dedo gordo hablo, del pie, que es del juanete, produce lo contrario, que produce una fijación del dedo que obliga a hacer una cirugía para poder mover ese dedo, pero la deformidad no, la deformidad viene por una desestructuración pues eso, de la anatomía del pie, por la forma del pie que tiene, poco a poco esa estructura se va alterando y las partes van. Entonces, no tiene tampoco que ver con la artrosis, aunque un juanete, ya digo, muy evolucionado y después de muchos años el dedo torcido puede provocar alguna artrosis, eso sí podría ocurrir. Pero no aparece por artrosis el juanete, Buenas tardes y gracias por la charla que nos ha ofrecido. Yo quería preguntarle referente a los materiales de las prótesis. ¿Una infección bacteriana, por ejemplo, ataca más a un material que a otro? O sea, por ejemplo, más a un titanio que a una cerámica. No, bueno, depende del material, de la porosidad que sea el material, pero una vez que tenemos la infección nos da un poco lo mismo, me refiero. Un material inerte infectado tenemos que quitarlo siempre, sea más poroso como puede ser el titanio o la cerámica que no es poroso, es decir, que en cualquier caso hay que quitar un material inerte, hay que quitarlo. Y no hay ningún material que se haya visto que evite las infecciones en sí mismo, es decir, que se infectan por igual con distintos materiales. Es decir, que aparte que la cerámica en general solo se usa, cuando se usa me refiero, se usa a veces, ya digo, para hacer un poco las funciones del cartílago como en la cabeza, para que gire. No se usa, digamos, en los vástagos, o eso no se usa la cerámica, ahí se usan materiales metálicos que tienen un índice de elasticidad muy similar al hueso. Una cerámica no podría funcionar nunca porque es muy rígida y el hueso
para que el hueso abrace la prótesis y la sujete bien, necesita tener en su interior algo que tenga un módulo de elasticidad similar al suyo. Por eso es la mejoría de las prótesis actuales, porque el módulo de elasticidad es muy similar y el hueso las acepta como algo propio y la sujeta y ya no la suelta. Están ahí años sujetas, porque su módulo de elasticidad es similar. Son materiales, y ya digo, diseñados para eso, por eso. Gracias. Ahora, doctor, muy interesante su conferencia, muy ilustrativa. Nos ha hablado de las posibilidades de recuperación, más bien de operación, muy variadas todas, pero creo que casi todas permiten la movilidad. En una me ha llamado la atención que no sé por qué entonces, si no se va a permitir la movilidad de la pierna, pues se opera, no lo entiendo desde luego. Cuando ha hablado usted de la fijación del fémur y de la tibia, y creo haber entendido que va a impedir totalmente la movilidad del paciente. ¿Esa persona se va a quedar entonces sin poder andar? No, esta persona andará mal, muy mal. De esto por eso he dicho que esto ya no se hace. Está hablando aquí del año 84, que esto ya no se hace. Es decir, hombre, puede haber algún caso desesperado en el cual hayan pasado una serie de catástrofes que desconozco yo ahora y haya que hacerlo, ¿verdad? Pero esto ahora no se hace ya. Es decir, es una técnica antigua que no se hace en la rodilla. En otras articulaciones sí, insisto, en el tobillo o en las articulaciones del pie se hace y además con buen resultado. Se debe seguir haciendo. No en estas articulaciones grandes que tienen gran movilidad y que además son necesarias para el uso diario, para subir una escalera, para agacharse, para coger tal cosa. Claro, no se debe hacer, en casos muy desesperados. Esto antiguamente se hacía porque las prótesis iban mal y porque había 1000 problemas, pues se hacía, pero no, ahora no se hace. Esto es excepcional, vamos, una rodilla, se hace más de 20 años que yo no voy a hacer ninguna. ¿Alguna más? No. A ver. Yo tengo una artrosis. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Acerca del tratamiento farmacológico sobre los protectores de cartílago, ¿se refiere, puede ser, a la glucosamina que se compra en los herbolarios o si nos puede facilitar algún nombre? Hay muchas, es decir, que hay medicamentos como tal con sulfato de glucosamina, son medicamentos recetados y que el Sistema Nacional de Salud español todavía los subvenciona, me refiero, no así como en otros países, efectivamente, donde están descatalogados un poco del sistema que pasa lo mismo que en otras cosas que hemos visto, porque existen dudas en cuanto a su eficacia. Hay gente que dice que simplemente es un efecto placebo y por tanto no tiene relación. O sea, son productos que realmente están dentro, casi todos son productos que están dentro del cartílago y dentro del cartílago hacen su buena labor. Pero claro, se saca que cuando uno se lo toma, pues eso se degrada, el organismo lo digiere y entonces de ahí sale otra cosa. No es que uno se tome la glucosamina o el condroitinsulfato y ese condroitinsulfato que yo me tomo se vaya a la articulación y se queda ahí en el cartílago. Es como un suplemento, claro, ¿no? Entonces, claro, ayudarle al organismo. El condroitinsulfato, pero mi organismo lo digiere y de ahí salen polisacáridos o cosas, pero no está el condroitinsulfato, no va directamente a la articulación, que sería lo bueno, claro. Yo tengo una artrodesis de tobillo y me pusieron 3 grapas, me dejaron una. Llevo 30 años, pero ahora me está dando guerra. ¿Hay alguna solución para eso? Quitarla. Ya, pero es que el doctor que me lo hizo se debió embobar en el tiempo y me dijo que me hacía más picia quitándola que dejándola. Bueno, eso también depende, es decir, que el material, si molesta, es conveniente quitarlo. Claro, luego hay que valorar, porque hay materiales que están, digamos, puestos en una situación tan determinada, tan concreta, que a lo mejor, efectivamente, el acceso a ellos es muy complicado y entraña riesgos elevados. Eso puedo creer que la solución podría ser quitarla. ¿Merece la pena la solución? Pues que eso sí que va a depender, efectivamente, de cómo esté posicionado ese material. A veces que el material pues, es mejor dejarlo porque produce o puede producir graves problemas el quitarlo por donde esté, depende de donde esté. Claro, puede ser o muy sencillo si está muy superficial, o muy dificultoso si está, ya digo, cubierto por estructuras importantes. Sí, claro, eso depende, sí. Otra pregunta. ¿Qué diferencia tiene la artritis con la artrosis reumatoide?
Con la artrosis. Artritis reumatoide. No, bueno, esto lo hemos aprendido. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, que está dentro aquí, estaría artritis reumatoide, ahí la tienen, la primera de todas, estaría dentro de estas artritis, que es una enfermedad autoinmune que ataca la membrana sinovial y luego podrá destruir articulaciones unas u otras, pero su comportamiento, su tratamiento y su origen es completamente distinto de la artrosis, aunque en definitiva las dos puedan destruir la articulación, pero por caminos completamente distintos y conviene, vamos, se distinguen perfectamente una de la otra y el tratamiento es completamente distinto. Son enfermedades que, ya digo, pueden producir un efecto similar en una articulación, pero por vías tan distintas que son enfermedades completamente diferentes. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Mi pregunta es, cuando en una rodilla ha desaparecido el cartílago por completo, ¿qué solución hay? ¿Se puede regenerar el cartílago? ¿Qué solución hay? Bueno, si molesta poner una prótesis, es que no. El cartílago es el cartílago hialino que hemos hablado, que recubre la articulación, tan especial, que ni tiene vasos sanguíneos, ni tiene nervios, ese no se regenera jamás. El que está perdido está. El organismo es incapaz de recuperar ese cartílago. Incluso cuando se rompe la articulación y el cartílago hialino se ha roto en cachos y lo ponemos así juntito nosotros con la operación, pues los pequeños espacios que queden entre un cartílago y otro tampoco se rellenarán de cartílago hialino, se llenarán de un cartílago parecido. El organismo es incapaz de generar cartílago hialino por sí mismo. Es tan especial ese tejido que no sabe. Y si ha desaparecido por completo, bueno, el señor estará fatal, imagino, el que le pase eso, si no tiene nada de cartílago, estará un hueso rozando con el otro y el hueso sí que tiene nervios, el hueso sí que duele, así como el cartílago no tiene, el nervio sí. Y en ese caso, infiltraciones o... Hombre, una infiltración puede aliviar el dolor durante un tiempo. Le ponemos corticoide en esa articulación que no tiene cartílago, pues notará un alivio, una mejora parcial, sí, pero a la larga no. Si no tiene cartílago, lo suyo es pues ponerle una prótesis, claro. Sí. Ahora yo. Termino yo. Mira, una de las urgencias muy frecuentes que vemos son las fracturas de cadera por caídas. Entonces, lo que quería preguntar e informar, ¿qué signos nos pueden hacer sospechar que hay una fractura de cadera y cuáles son las primeras medidas que se deben tomar? ¿Una fractura de cadera? Sí, cuando hay una... Supongo que en un anciano que te refieres, porque sí, la fractura... Bueno, lo primero, el paciente no camina, pero con fractura de cadera no camina. No camina. Puede haber algún caso muy raro que camine un poco, pero normal es que no camine y de visu, de mirándole, suele tener la pierna girada hacia la derecha, se le cae hacia la derecha, generalmente un poquito más corta también, y la movilidad es dolorosa. Y luego ya el diagnóstico te lo da la radiografía, que se desofilla. Una persona anciana que se cae, que no camina, refiere a un dolor en el muslo inguinal, que la pierna está un poco caída y rotada, vamos, es casi seguro que va a tener, sí, es casi seguro, es casi no tuviera pate neumónico, pero casi seguro que va a tener una fractura de cadera en esas circunstancias, es casi seguro, sobre todo si es de cierta edad, sí. Y entonces nada, pues tener una radiografía y luego los cuidados, pues dejarle reposo en cama, si le duele mucho a lo mejor con una tracción y si no le duele mucho sin tracción ni nada, y a continuación operarle, claro. Sí, eso hay que operarlo siempre. A ver, buenas tardes. Hola. Yo quería saber, a ver qué alimentación hay para colágeno. ¿Se puede tomar? ¿Es bueno para todos estos dolores que tenemos? Se puede tomar, pero da igual. Quiero decir que no tiene, que es intrascendente. No hay nada, no hay nada que haya, no hay ninguna cosa que podamos comer, alimentar ni nada que haya demostrado ninguna incidencia sobre la artrosis ni ese tipo de cosas. Es decir, que tomarlo, bueno, si es inocuo, puede tomarlo pues a mí y ya me está. están sacando una pasta, ¿eh? Pero me refiero que a efectos de estudios estadísticos no hay nada que yo pueda hacer, ya digo, para tomarme una medicación o una comida especial o suplementos. Sí. No, me da lo mismo.
El colágeno que tomamos es como el colágeno que podemos tomar en la alimentación cuando comemos carne o lo que sea. El colágeno es digerido por nuestro organismo y luego no se transforma en colágeno, producirá colágeno y producirá otras muchas cosas. Es decir, son pastillas que... Sí, el colágeno, sí. Hay muchos suplementos y gente que toma magnesio, O sea, y gente que magnesio también, colágeno. hay cosas, por eso digo, pero que nada de eso ha demostrado realmente ninguna eficiencia para esto, no lo ha demostrado. Entonces hay que dejarlo, ¿no? No, le digo igual que al señorito de arriba, si usted está contento y le va bien, siga con ello. Es decir, que hay que ser, al final hay que ser práctico. Si a mí me va bien una cosa, yo no la suelto. Bueno, Yo creo que voy a seguir. vamos a terminar ya. Muchas gracias una vez más por vuestra asistencia. Acabamos ya el curso, empezaremos en octubre. Intentaremos pues repetir las charlas un par de veces.